Y aunque quisiéramos pues ir rápido, en esta noche tenemos tiempo solamente para tratar los primeros 3 versículos. Sí, Señor. Los que estuvimos presentes en los capítulos anteriores, escuchamos la exhortación a los creyentes de perseverar en la misma actitud, en la misma conducta, a través de las cosas que puedan estar pasando en nuestra vida. ¿Okay? Como dice la hermana, sean momentos buenos como momentos malos, cuando todo está bien o cuando todo está mal, debemos de ser siempre cristianos, discípulos incondicionales. O sea, no, las circunstancias no pueden dominarnos en cuanto a nuestra actitud como cristianos. Antes de aconsejar, como dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreo, de que corred con paciencia la carrera que tenemos por delante, el autor alienta a sus lectores recordándoles ejemplos de fe de los días pasados. Y después los vamos a ir mencionando, pero él dice que en la época del Antiguo Testamento, hombres y mujeres no tenían nada más que las promesas de Dios con ellos, sobre las cuales descansar. No había evidencia visible de estas promesas, o sea que estas promesas se iban a cumplir pronto. No solamente no tenían las promesas, tenían las promesas, pero no había ni tan siquiera nada por delante que les dijeran que iba a venir el cumplimiento de las mismas. Sin embargo, solamente porque eran promesas de Dios significó tanto para sus vidas, y esto a mí me impacta el comentar acerca de esto, porque estas promesas regularon el curso entero de sus vidas. O sea, esta gente reguló su vida a la luz de estas promesas. Después vamos a ver entre ellos a Abraham, pero ustedes saben que Abraham estaba allí en su tierra, en Mesopotamia. El Señor le dijo, sal de tu parentela y ven para acá. ¿Y qué tenía Abraham? Nada más que la palabra de Dios. Él no sabía lo que se iba a enfrentar, lo que él iba a encontrar del otro lado. Ustedes se imaginan sus parientes, pero muchacho, ¿a dónde tú vas ahora? ¿Por qué te vas así? ¿Quién sabe lo que le habrán dicho sus parientes? Mas sin embargo, él solamente tenía las promesas de Dios y eso le bastó para él para regular sus vidas. Quiere decir que las promesas estaban relacionadas con un estado de cosas que pertenecían al futuro, sin embargo ellos actuaron como si ese estado de cosas ya estuviera presente. Ellos estaban convencidos que Dios quería y podía cumplir lo que estaba prometiendo. Por eso es que ellos son llamados hombres y mujeres de fe. La fe de ellos consistió simplemente en confiar en la palabra de Dios, de manera tal que dirigieron sus vidas de acuerdo a ella. Una cosa tiene que ir con la otra. Usted no puede decir, tengo fe en lo que Dios me dice y hacer completamente lo contrario a lo que la palabra de Dios nos manda. O sea, prácticamente el hacer la voluntad de Dios expresa en la Biblia es una de las maneras de nosotros mostrar la fe. Noten cómo comienza el versículo 1. Este es uno de los lugares en la Biblia donde se nos da una descripción de la fe. No sé si alguna vez alguien ha venido a decirle qué es fe. A mí sí, yo me he encontrado con personas que quisieran saber qué es fe. ¿Okay? ¿Qué nosotros le diríamos? Bueno, este es uno de los lugares donde la Biblia da una descripción de la fe. Noten cómo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestros hermanos leyeron de la versión popular, ¿verdad? Y nosotros tenemos esta versión, pero escuchen lo que dice la traducción del Nuevo Testamento interlineal. O sea, el Nuevo Testamento interlineal es cuando te pone el griego y las palabras en español abajo.
Y escuchen cómo dice. Dice así, y es la fe de lo que se espera, base segura de realidades, prueba convincente que no se ven. Es un juego de palabras, pero es así como ellos traducen palabra por palabra del griego al español. Dice, y es la fe de lo que se espera, base segura de realidades, prueba convincente que no se ven. Cuando uno le dicen qué es la fe, en su forma verbal es tan simple como creer. Eso es todo, es creer, es adoptar una verdad. Eso es lo que es fe. Vamos a ver esta primera frase, ¿okay? Dice, certeza de lo que se espera. Y yo voy a tratar de explicarles lo que es fe. Ahora puede ser que salgan más confundidos todavía de lo que dice el versículo en cuanto a lo que es la fe. ¿Okay? Se usa una palabra que es hipóstasis. O sea, la fe no podemos pues incluirla en lo que es materia, ¿no es cierto? Es una cosa que, ¿qué es? ¿Okay? Bueno, es una hipóstasis. O sea, que esta frase, la certeza de lo que se espera, se pudiera decir la hipóstasis de las cosas que se esperan. Ahora usted dirá, si no sabíamos que era fe, ahora menos sabemos que es hipóstasis. Ok. Hipóstasis se usa en el sentido de sustancia o esencia real. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo en Hebreos 1.3. Hebreos 1.3. Dice, el cual, ¿ya lo tienen todos? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su hipóstasis, ¿me entiende? De su sustancia, ¿ok? Y quien se sentó, o sea, está diciendo, el Hijo era la misma imagen de la sustancia de Dios. Lo opuesto a esto sería aparentar ser, pero no, Él no aparentaba ser, Él era la sustancia de Dios, la hipóstasis, ¿ok? Pero esta palabra tiene también otro sentido, que es el sentido de certeza, de plena seguridad, de garantía. La vemos usando en Hebreos 3.14, cuando dice ahí, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra hipóstasis. O sea, nuestra plena confianza, nuestra seguridad, nuestra garantía. ¿Ok? Quiere decir que en el sentido objetivo, la fe es como la que le da sustancia a nuestras esperanzas. ¿Ok? Quiere decir que las cosas en sí mismas no tienen hasta ahora existencia alguna. Cuando algo ya uno lo ve, o ya uno lo experimentó, ya eso no pertenece al orden de la fe, porque ya eso es evidencia, ¿me entiende? Siempre la fe es algo que solamente tiene existencia a través de la creencia, ¿me entiende? Y por eso es que nosotros, nuestra fe está en Jesucristo, lo cual miramos hacia atrás. Por eso el Señor le dijo, estos mayores son que ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros creemos sin haber visto. ¿Okay? Quiere decir que las cosas que en sí mismas no tienen hasta ahora existencia alguna, se hacen reales y verdaderas por el ejercicio de la fe. Que quiere decir que en la primera parte es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Se pudiera decir es lo que le da sustancia a nuestra esperanza. Es lo que es la fe.
lo que le da sustancia a nuestra esperanza. La segunda frase es convicción de lo que no se ve. La palabra convicción también tiene un sentido doble, no solamente en el griego, pero también en el castellano. En griego es elencos, ¿okay? Pero les voy a decir las dos formas que se usa convicción en el castellano. Primero, en forma de redarguir o refutar, que es así como aparece en 2 de Timoteo 3:16, ¿okay? Por ejemplo, cuando yo digo, me dio convicción de mi mal, ¿entiendes? Es como que me redarguyó, me refutó mi mal. Ese es un sentido que se usa convicción. Ahora hay otro sentido más que es también lo mismo que lo que es hipóstasis, que es certeza, ¿okay? Es decir, la visión física produce una convicción o evidencia de cosas visibles. Cuando ya yo veo algo, ya eso me deja convencido, ¿ok? Porque ya es una evidencia, ya yo lo estoy viendo con mis propios ojos, ¿ok? Fe es lo que capacita a la persona a ver el orden invisible. Por eso en el orden que presenta aquí el versículo, primero menciona la fe, porque es lo que me capacita a mí, ¿ok? A después yo tener convicción. La sustancia, lo que le da sustancia a mi esperanza, que al fin y al cabo, ¿qué es? Palabra de Dios. Lo que le da sustancia a mi esperanza, me da a mí la convicción, y ya cuando yo digo convicción, para mí es evidente. Es como si ya yo lo estuviera viendo. O sea, el mundo invisible viene a ser visible porque ya me dio convicción, que la fe. ¿Entendieron o salieron un poquito más confundidos? Un versículo tan sencillo y tan pequeño, ¿verdad? Pero qué importante es poder entender lo que se está diciendo aquí. Por ejemplo, miren, aunque vamos a ir después a él, miren el versículo 27 de este mismo capítulo 11. Hablando de Moisés. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ve, teniendo convicción. La convicción es lo que me hace a mí ver las cosas visibles como evidencia, ¿ok? Y tienen ejemplos como Moisés. Pensando en Moisés, meditaba en ello y decía, Moisés fue el que escribió el Pentateuco, ¿ok? Él escribió el libro de los orígenes, Génesis. Por inspiración divina, él nos relató todo acerca de la creación. Él no lo vivió. Él no vivió eso. Por convicción, por fe, él lo escribió. No fue Adán quien dejó por escrito detalladamente cómo había sido la creación. Bien fácil hubiera sido, quizá para nuestro entendimiento, de que lo primero que Dios hubiera hecho hubiera sido Adán, y con un lápiz y un papel en la mano. ¿Ok? Ahora, según yo voy haciendo, ve escribiendo. Y más bien, entonces Adán lo que hace es redactar lo que está sucediendo, como si estuviera tomando una película o grabando un video, pero no fue así. ¿Ok? Porque Dios, precisamente el versículo 6 que leímos es tan precioso, sin fe es imposible agradar a Dios, y a Dios lo que le agrada es la fe. Tiempo después fue a Moisés quien él reveló el relato de la creación. Y Moisés escribió con convicción, como viendo al mismo invisible. Así que ese es un ejemplo de lo que es la verdadera fe. Si a mí me dicen que es fe, es una certeza, es una seguridad. ¿Okay? Una certeza, una seguridad que me da convicción a mí. ¿Okay? Algo evidente, que para mí es evidente. Aunque yo no lo esté viendo, ¿okay? Para mí es evidente. Y toda fe tiene una base. No podemos tampoco ser irracionales y estar creyendo cosas absurdas, porque hay muchos por ahí que creen cosas absurdas. Y es fe también, pero es una fe equivocada.
lo precioso de nuestra fe es que su base es la palabra de Dios. Esa es la base de nuestra fe, porque Dios lo dice. Y eso me basta a mí para yo creerlo. Ahora, noten el versículo 2, después de explicar o dar la descripción de la fe, dice, porque por ella, hablando de fe, por la fe, ¿ok?, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Ok? Fue por esta clase de fe que los antiguos recibieron la recomendación divina. Y precisamente el capítulo 11 de Hebreos es como si fuera un mural donde se expone a todos estos campeones de la fe. ¿Okay? Es un registro permanente que serviría de ejemplo a los descendientes. Algo así como los mosaicos con estrellas que ponen en Hollywood para recordar a los artistas. Y ellos se sienten muy, muy orgullosos de que les hacen una estrella, y ustedes saben que los han visto cómo hacen un tipo de ceremonia y besan la estrella y todo. Para ellos es algo grande, está bien, es algo grande. Los nombres de nosotros no están en Hollywood. Para ellos es algo grande. Bueno, estos hombres y mujeres, por su fe, sus vidas alcanzaron ser registradas en este precioso capítulo que ha servido de ejemplo a través de las generaciones y nos está sirviendo de ejemplo a nosotros hoy. ¿Okay? Se ilustran las características de las carreras de estos héroes para aliento de los que vienen después. Quiere decir que, haciendo un resumen del capítulo 11 de Hebreo, sería recordar la fidelidad bajo la prueba. Porque eso es otra de las cosas interesantes. Todos estos hombres y mujeres que están ahí marcaron sus vidas con fe porque pasaron por pruebas, pasaron por tribulaciones, porque es la prueba y la tribulación lo que va a revelar nuestra seguridad y nuestra certeza y la evidencia, la convicción de lo que nosotros sentimos. El autor no solo los menciona, sino que los coloca en una secuencia histórica para proveer un bosquejo del propósito redentor de Dios. Y va avanzando a través de las épocas, ¿ok? En cada una de estas épocas fue promesa tras promesa, promesa tras promesa, hasta Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. O sea, más bien, Cristo viene a ser el cumplimiento de la promesa. Por eso es que el avance en este registro es hasta Jesucristo. Noten el versículo 3 que dice, y ya no va a hablar de manera particular de alguno de ellos, pero estamos incluidos todos nosotros. ¿Okay? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Okay? ¿Quién creó este universo? Usted se levanta ahora, usted es un creacionista, un cristiano, y magnífico, usted dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero usted sabe que no todo el mundo cree eso. No todo el mundo. Solamente este versículo sería suficientemente profundo como pero no queremos nosotros entrar aquí en una apologética diciendo lo que otros creen. Estamos mencionando lo que nosotros creemos. A pesar de lo que la gente dice, nosotros sabemos que este universo, el universo entero, fue creado por la palabra de Dios. O sea, Él no utilizó materiales, porque precisamente el material vino a ser por palabra de Dios. Y eso fue hasta el hombre. A pesar de que el hombre, el material con que Dios creó al hombre, está creado de la palabra de Dios, porque el polvo resultó de la boca de Dios. Pero según relata Génesis, fueron sucediendo día tras día. Él decía, hágase la luz, y fue la luz. Hágase el sol y la luna, y se hicieron el sol y la luna. Las estrellas, y se hicieron las estrellas.
como dice, el reino vegetal, y ahí surgieron la diversidad del reino vegetal, aún mucho más de lo que nosotros tenemos hoy, porque sabemos que con el diluvio mucho de eso pereció. A la hora de los animales según su especie, y así fue Dios creando con su palabra, nada más con la palabra de su poder. Cuando fue a crear al hombre, ya sí él lo hizo diferente, aunque lo hizo del polvo con que él, de su palabra, él sí le le dio su forma, y él mismo respiró aliento de vida, que es lo cual el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Okay? Pero el universo visible fue hecho de un material, no fue hecho de un material visible, sino de la palabra de Dios. Quiere decir, ¿usted cree eso? ¿Usted lo cree? Bueno, eso es fe. Eso es fe. Hay quienes vienen y dicen, no, yo no puedo creer esto, a mí hay que comprobármelo, o a mí hay que decir esto y decir lo otro, pero no entienden que aún sus teorías requieren de fe para poderlas aceptar. Más fe todavía, porque por lo menos sabemos nosotros que tenemos a un Dios que es la causalidad de todo, porque todo necesita una causa, ¿no es cierto? Todo necesita una causa. Si todo necesita una causa y usted no empieza con Dios, bueno, eso va a ser como los números infinitos. Usted siempre va a tener que buscar otra causa detrás. Pero cuando usted empieza con Dios, ya Él es la causalidad de todo lo que ha sido creado. Como dice, es más fácil creer que este universo fue creado de un material que no era visible y que fue llamado a ser por el poder divino. O sea, la declaración por la cual Dios hizo que existiera aquello que antes no tenía existencia alguna. Quiere decir que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. ¿Cómo sabemos esto? Por fe. ¿Lo podemos comprobar? No. Nadie puede comprobar ni una cosa ni la otra. Quiere decir que nada más que podemos apoderarnos de esto a través de la fe. Y es fe en la revelación divina, porque así ha dicho Dios que surgieron las cosas. Quiere decir que este es un versículo, el versículo 3 de Hebreos, que no solamente nos ayuda en nuestra fe, pero también en conocimiento. Si Génesis nada más que narra cómo fue que Dios fue haciendo las cosas, Hebreos es el que nos dice, Él la hizo con la palabra de su poder. Él llamó a las cosas y las cosas cogieron vida. Hermanos, Jesús nos dice en Mateo 17:20, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, no falta el que se para delante de una montaña, decirle que se mueva del lado de allá y nada pasa. Porque toman las palabras del Señor de una manera literal y no se están dando cuenta que es una manera que el Señor nos está diciendo a nosotros que si nuestra fe fuera tan pequeñita como un granito de mostaza, pudiéramos hacer cosas grandes, ¿okay? en su nombre. Nosotros debemos agradecer a Dios por el don de la fe, ¿okay? Debemos de pedir fe, pedir que seamos fortalecidos en nuestra seguridad y en nuestras convicciones. ¿Y qué es lo que fortalece nuestra seguridad y nuestras convicciones? El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, también las experiencias que vamos viviendo con Dios. Por eso son importantes las pruebas y las tribulaciones, porque eso me va a mí, voy adquiriendo experiencia en la vida que me ayuda en mi fe. ¿Okay? Pero lo más que todo, aunque Dios ha capacitado al hombre con el don de la fe, a toda criatura ha depositado el don de la fe, hermano, nosotros se nos ha dado el don de la fe, de confiar en Jesucristo para salvación de nuestras almas. ¿Okay?
esa misma fe nos permite ver las promesas que Dios tiene, que aún no han pasado a cumplimiento. Recuerde, la fe se basa en promesas divinas. Nuestros antepasados regularon el curso de sus vidas a la luz de estas promesas. O sea, prácticamente adaptaban su forma de vivir a lo que Dios decía. Fíjense para que ustedes vean qué cosa tan maravillosa esa. Ojalá nosotros fuéramos así, que adaptáramos nuestra vida a la luz de lo que Dios dice. Si lo hacemos, es una manera de manifestar nuestra fe. La fe se manifiesta también en quietud y en paz. No quiere decir de brazos cruzados, pero sí en quietud y en paz. Para ayuda y aliento nuestro vamos a estudiar casos de hombres y mujeres. Estos hombres y mujeres tenían nuestras mismas debilidades, ¿okay? Estaban bajo la misma caída pecaminosa en que estamos nosotros, ¿okay? O sea, no eran gente que recibieron algo sobrenatural, ¿okay? Sino tal como nosotros aún tenemos el Espíritu Santo, estos hombres y mujeres, aún en medio de sus luchas, ellos sostuvieron y vencieron motivados por la fe puesta en el invisible. Nosotros tenemos mucho más que ellos. ¿Qué tenían ellos? La promesa del Mesías prometido. La promesa del Mesías prometido reguló sus vidas, la de los patriarcas y así y así. La promesa del Mesías prometido. ¿Qué nosotros tenemos? La promesa cumplida del Mesías prometido. Ya nosotros tenemos a un Cristo nacido, muerto, pero un Cristo resucitado. ¿Okay? Ahora, aún se nos requiere vivir en fe. ¿Por qué? Porque ahora el enfoque de nuestra fe tiene que estar en la segunda venida de Cristo. Y precisamente la promesa de la segunda venida de Cristo debe de ser suficientemente fuerte como para regular el curso de mi vida. Quiere decir que si el Señor, debido a su promesa de su segunda venida, me dice, vela, sé sobrio, mantente en oración, mantente en el Señor, mantente activo en el Señor, trabajando para el Señor, y a la expectativa de su venida, eso debe de regular mi vida. Entonces, yo estaré también incluido en la lista de los hombres y mujeres de fe que han pasado por este mundo. El Señor les bendiga.